Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 17 de diciembre del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y nos estamos acercando velozmente, a toda velocidad, a las Navidades. 24, el día bueno, el día bello que les gusta a los dominicanos, a todo el mundo, aquí en Occidente, en la zona occidental, porque por allá, por el otro lado, por Oriente, es diferente. Usted ve, por ejemplo, en Europa, usted ve musulmanes, islamistas, de esos radicales, que han agredido hasta los arbolitos de Navidad que ponen en los malls, en esos centros comerciales. Usted ha visto, uno ve cosas de esas. Por eso ciertamente tiene razón en la estrategia de seguridad esa que publicó la Casa Blanca del gobierno de Trump, algunas cosas que dice que Europa va a perder su esencia fruto de la inmigración, y es que están llegando, usted ve por ejemplo en Francia, en Bélgica, en esas ciudades europeas, la cantidad de personas musulmanes, porque la diferencia entre ellos y la inmigración de nosotros, los países occidentales, es que nosotros tenemos los mismos criterios, los mismos valores, básicamente, la misma cultura. Y allí pasa una cosa muy diferente. Y eso es un choque. Ustedes ven lo que es el ISIS, los talibanes, ¿verdad? Esos grupos, todas las cosas y las atrocidades que cometen y sus esquemas mentales y culturales y de educativos y cómo es que son. Entonces, y llegan a Occidente. Mira, en Australia ahora, un asesinato que ocurrió, eran dos padres, padre e hijo, creo que pakistaníes, hasta ametrallaron ahí en una actividad de judíos. Un latino, una persona de Occidente, nos manejamos muy diferente. Entonces, es delicado, es complicado. Es complicado, bueno, pero la Navidad, como decía, aquí en Occidente, eso es lo máximo, ¿no es verdad? Ciertamente. Estados Unidos tiene dos periodos, que es el Thanksgiving, que por asuntos ya de su formación, del Mayflower, los pilgrims, los peregrinos que llegaron, pero ese es su día de acción de gracia, pero el 24 es la Navidad que también se celebra. En ellos no tanto, pero a nivel occidental se celebra la Navidad. Los chinos tienen su año lunar con sus diferencias y un sinnúmero de cosas que cuando uno hace negocios con ellos tiene que tenerlos pendientes, porque hay uno casi 20 días que son, y los movimientos son, desde China todo es mucho con demasiado, millones de personas en los trenes, en los aviones, lo aquí, pero muchos millones. Entonces todas son cosas que hay que tenerlas pendientes. Y los musulmanes tienen su Ramadán y su peregrinaje a la Meca y ese tipo de cosas, hay que comprenderlos, pero entonces se da una situación. ¿Cómo vas tú a llegar a mi casa a imponer tu cultura y tus creencias y tus valores? Y mientras más va creciendo eso, más conflictos van sucediendo. Por ejemplo, en los países nórdicos, y le hemos dicho en alguna ocasión aquí, lo hemos manejado, y me refiero a Noruega, a Suecia, a Holanda, a Dinamarca, Finlandia, básicamente los nórdicos, Islandia, a los islamistas, a los musulmanes que ellos recibieron, por ejemplo, de Siria por la guerra y todos esos problemas que había, los están devolviendo a su país, están hasta pagando para que se vayan. Porque son estados con un gran desarrollo social, y se llama el estado de bienestar, tienen unos sistemas de previsiones sociales en donde la gente lo tiene todo garantizado y los niveles educativos son tan elevados y los niveles de productividad de esas economías son tan elevados y los de generación y los ingresos que te cobran el 50% de impuestos y como quiera, porque la salud es A1, la educación es A1, el transporte es una cosa exquisita y extremada que la gente anda en bicicleta. Un ministro, ¿se acuerdan? A Olof Palme, que él en Suecia, y que el ministro de tal, primer ministro, y que en bicicleta por las calles, a su oficina. Vaya usted a ver, usted no va a ver una cosa así aquí. Entonces,
Esos niveles de previsión social sustentados por unas altas tasas impositivas, pero que la gente gana muchísimo y por más que te quiten, tú como quiera tienes una vida placentera y con todos los servicios cubiertos, una extremadamente alta calidad, mejor que en Estados Unidos, más como un socialismo pero capitalista. Y la gente ahí, hasta es tanto el estado del bienestar que la gente pierde, en muchos casos, algunas cosas pasan hasta el sentido de la vida, se aburren. Entonces llegan esta gente de estos otros países a recoger las basuras manual, a trabajos que no reditúan realmente por los niveles educativos, porque te van a pagar si tú no sabes de nada, si tú no sabes hacer nada que productivo que impacte en esta sociedad, en esta economía. Entonces tienes que hacer cosas que el salario no es suficiente y tu nivel educativo no da para más. Y entonces obviamente no contribuyes a la seguridad social y tú ahí eres un saldo negativo. Porque los suecos, los noruegos, los finlandeses, los daneses, ellos tienen un aporte, un saldo positivo. Porque cuando tú ganas y te cobran el 50, el 45, el 60% de impuestos, así es. Tú tienes todo cubierto, de alta, extremadamente altísima calidad por demás. Estos no, entonces los están devolviendo a sus países. Miren ustedes por dónde he empezado, porque es bueno saber que cada uno tiene sus problemas, y cuando usted vea y analice y se fije en situaciones que suceden en cada país, trate de entender, trate de entender su idiosincrasia, sus características particulares, su ecosistema, su modus vivendi, para que pueda tener pueda llegar a una conclusión no extraída, jalada por las greñas, sino un poco más edificada sobre qué cosas pasan. Que tan simple y sencillamente nosotros tenemos un refrán que dice que el corazón de la uyama nada más lo conoce el cuchillo. Mire Chile. Eso que nosotros vivimos día a día aquí con los haitianos, lo vivieron los chilenos hace poco tiempo y mira las votaciones. Kast, el ultra radical derechista presidente va a ser ahora. Entre las cosas que promete y que dice frontera, reja, verja para la inmigración y para afuera todos los inmigrantes. Y voy a entrarle a la delincuencia y voy a los jóvenes que quemen y hagan todo el peso de la ley. Porque esas son situaciones que la vivieron ellos. Y tú puedes ahora decir, pero ¿por qué ganó un pinochetista? Cuando nosotros aquí en el 73, cuando se dio el golpe de Estado, yo estaba muchachito en San Juan, me recuerdo estaban haciendo hasta la cosa esa de la cloaca, poniendo tuberías y que estaban los montones de tierra y apagados, porque había muchos apagones antes. Y todo el mundo decía, no, y que el MIR, que si yo cuánto, que va, los militares cogieron el poder y ya hemos visto películas y todo lo que pasó, y las matanzas, y las ergástulas, todo, ¿verdad? Y pasó el tiempo y Chile evolucionó, y después hubo un referéndum, un plebiscito, y hay personas que tienen sus creencias todavía y sus cosas, valoran, igual que Franco, igual que aquí con Trujillo, económicamente Chile avanzó, en derechos humanos, igual que los militares de Argentina, un desastre, para ponerlo ligero, light, unos criminales manchados de sangre y todo, pero las sociedades van evolucionando y este señor, aunque proviene de esas partes, pues yo le puedo asegurar a ustedes que va a pasar, como le dije los otros días, como cuando el presidente Balaguer volvió al poder después de los 12 años, que tuvo 10 años, que son muy diferentes a los anteriores. Y así espero yo que sea así, yo creo que también que será así, pero para que ustedes vean que cada país tiene sus detalles, tiene sus características propias, y no hay mejor refrán que ese que nosotros tenemos, la sabiduría nuestra, hispano, ibérica, qué sé yo, latina, que dice que el corazón de la uyama nada más lo conoce el cuchillo. Por eso cuando usted ve situaciones que pasen, trate de entender un poco más allá de lo que sale
por la superficie, porque ese tipo de cosas suceden. Bueno, y hablando de eso, empecé con la Navidad y miren por dónde voy. Por eso es que les digo que esto es como tocando jazz, improvisado, como en esos cafés en New Orleans. Aquí obviamente el tema SENASA ha sido una especie de cataclismo, ¿no? Pero SENASA viene precedido de una retahíla de eventos que son imposibles de obviar. Y el oficialismo, el gobierno, la administración, ha tratado inteligentemente de, como quien dice, es como una especie de triangulación y es algo como usar lo negativo y tratar de hacer una metamorfosis y convertirlo en positivo. Está correcto el esfuerzo y es inteligente. Que sea creíble y que dé resultados positivos, tangibles, ahí habría que ver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos esos casos que han venido explotando y que casi semanales sale un nuevo o al mes uno no puede llevar ni la cuenta de estos narcotraficantes solicitados en extradición y que viene la DEA y los busca y que tiene el gobierno. Y empezamos, por ejemplo, para recordar un poquito, ¿cuál empezó? Bueno, el regidor Yeyea del ayuntamiento del distrito del PRM, que todavía no le han cantado bingo, pero ya al general, que era su socio, el Jerez Durán, Jerez Durán, cualquiera de los dos, no importa cómo sean los apellidos que vayan, el de Baní, que fue casi aquí jefe de la policía, ese ya le metieron 7 años y cantó y va a decir y va a colaborar con la justicia y va a tener que siendo. Esos dos explotan, pero también, y no los deportan de aquí, no los extraditan, deportados no, extraditan y los dejan irse. El otro de allá de Puerto Plata, de por allá, Fricolandia, que era de donde ponían el resort, nadie quería hablar del resort, todo el mundo sabe, a ese lo tuvieron que llevar, también le permitieron que se fuera, ese también ligado al oficialismo. El caso, obviamente, anterior de Miguel Gutiérrez, el diputado, pero después de eso viene y explota el caso del otro que está aquí en el ayuntamiento, el que se llama Gaspar Polanco, el ayuntamiento del distrito, junto con el asesor de Zonas Francas, que está el asunto aquel de las Águilas, el Jorge Puras, que no sabemos si ese lo apresaron, si se fue, de ese no hemos vuelto a saber, usted no ve nada en la prensa, entonces ha quedado callado porque aquí también tenemos connivencia. Usted no, ni yo sé, ni usted sabe, ni se ha visto más en la prensa, pero el tal Jorge Pura de Santiago, que era de las Águilas, no se sabe si se entregó, no se sabe si lo extraditaron, no se sabe nada, o sea que no se sabe nada, no ha pasado nada entonces, porque de haber pasado supiéramos. Bueno, pero estamos haciendo un recuento. Pasaron aquellos del regidor, del general, de Fricolandia, después el del ayuntamiento, el asesor de Zonas Francas del Poder Ejecutivo, y viene después, el regidor de Boca Chica, presidente de la sola capitular, en droga, ahora se lo extraditaron, o lo entregaron, vino la DEA a buscarlo, y no pasan 2 o 3 días más cuando explota el caso del marido, de la esposa, ¿cómo es? No, el esposo del marido de la diputada de Romana, que había habido cantidades en 2 sentencias del Tribunal Superior Administrativo y de la Tribunal Electoral, diciendo que no era ella, que era otra que iba, pero Paliza fue y la metió y la puso. Y el tipo está extraditado, ahí lo mandaron. Ahora se fue para Puerto Rico, aceptó que se lo llevaran, toda esa cosa. Uno que era el hijo de un juez, que quería ser de la Suprema. Ustedes vieron rápidamente, sin irme muy detrás, todas esas cosas han pasado de los otros días para acá. Y decía que desde la administración y los asesores inteligentemente trataron de colocar la narrativa de que
la diferencia y salió Paliza con un discurso, ¿se recuerdan? Que todo el mundo se explotó de la risa porque culpaba a los otros. Y ¿cómo así? ¿Se acuerdan? Sí, porque fue un impacto, fue impactante y tuvo como que salir a dar la cara, pero fallido el esfuerzo. Queriendo decir, no, la diferencia ahora es que ahora no hay impunidad, ahora los perseguimos, ahora se dan a conocer. No es verdad, ni todo el mundo sabía que no era verdad y nada soportaba eso, porque al contrario, era de la DEA que lo venían a buscar, era de la DEA que venían a llevárselo. Y ni siquiera se detenían aquí, sino que le permitían irse, a diferencia de otros casos. Y todo eso quedó al descubierto. Yo le decía que lo de Senasa, que haciendo un cataclismo como lo que es, venía precedido de todos estos grandes temblores que obligaron hasta a Paliza a tener que salir a hablar en ese día. ¿Se acuerdan ustedes? Quedó feo, quedó muy mal, pero fue un buen intento, ¿sí? De tratar de revertir, de convertir una metamorfosis, algo que te estaba malo, te viene cajeteando con duro, en algo positivo. El esfuerzo fue inteligente, no le resultó. Y entonces agarra y explota esta vaina ahora. Déjenme usar la palabra, este lío, esta tronera financiera que venía dando señales inequívocas, evidentes, pero no se tomó decisión al respecto. Entonces ahora se quiere presentar como que sí, bueno, porque es que el problema está ahí. A Senasa le habían transferido en 2 ocasiones, meses pasados, de a 5,000 millones. Y el hoyo seguía. ¿Y qué es lo que pasa? Y en noviembre, dice el presidente, no, yo mandé a hacer una investigación en noviembre, cuando queda feo con la respuesta que da después de la denuncia en abril de la Fuerza del Pueblo, que viene precedida de quejas, quejas y quejas de pacientes que iban a las farmacias y rebotaban, de clínicas Sandeclip que decía que tenían deudas que no le pagaban, de médicos que tenían deudas que no les pagaban. ¿Qué más? Clínicas, laboratorios con deudas que no le pagaban, farmacias. Entonces todo eso viene precedido y la Fuerza del Pueblo dice, hay un déficit de 5,000 millones, de 5 o 3,000 millones, ya no recuerdo, no importa, mucho, como quieras mucho. Una institución que no debe tener déficit. Ya yo le explicaba ayer cómo son los seguros y cómo es el asunto de coincidencias. Si va todo al mundo a la misma hora, todo el mundo junto, obviamente ni con el presupuesto de Arabia Saudita y Kuwait da para enfrentarlo. Obviamente nada de eso es así. La gente no se enferma toda junta, a menos que haya una pandemia. La gente, o sea, y ni va todo el mundo junto. Entonces, todas esas cosas obviamente no debía tener déficit de ningún tipo. Lo que debía tener era balance positivo, beneficios. Beneficios, es una empresa. Primero se dijo, no, porque eso no debe tener fines mercuriales, es una empresa. Y los beneficios de esa empresa, usted los reinvierte en la empresa en modernización, en eficientización, en lo que sea, y lo que quede se lo da al Estado, que es el mismo beneficio para ponerlo en los hospitales, ayudarse. Entonces, nada de eso era malo, pero que se quiso vender por ahí. No se actuó a tiempo, ni actuó Cisarril, que le puso una multica, una payasada, digo yo, que lo he dicho aquí, de 1 millón de pesos, ni actuó el presidente que dijo, no, yo mandé a hacer una investigación en noviembre y después sale Jacín pensando que se iba a quedar la cosa ahí. No, el que mandó a hacer la investigación fui yo, cuando él sale y da unas declaraciones de prensa con su abogado Miguel Valerio. No, yo sí se lo llevé al presidente, sí, pero eso eran 41 millones, una bobería de un call center y una cosa que se hizo ahí. Los 5,000 que le estaban pasando, las deudas que tenían acumuladas, el no emitir los estados financieros que le pedía a Cisarril pidiendo cuando era exigir e intervenir a tiempo. Pero Peara Hatton llega ahí los otros días cuando sale de medio ambiente, que no resuelve medio ambiente y fracasa ahí, y lo mandan para esta situación. Pero ¿y el anterior superintendente? Porque yo fui superintendente, yo duré 6 años en la superintendencia de electricidad. Yo a las distribuidoras
más de 1.200 millones en sanciones para devolverle a los usuarios a través de Protecon, entre otras cosas. 5 blackouts enfrenté en el 2005 y tomamos decisiones, impuse decisiones con los generadores, con las distribuidoras, con la transmisión, con todo el mundo. Y hasta los otros días no había habido un blackout. Bueno, hubo uno en el 2009, otro en el 15, por razones diferentes, y el de los otros días. O sea, los superintendentes están para eso, regular, supervisar. No le metieron ese ladrillo por debajo de la puerta. No, el presidente había una auditoría, que yo lo digo todos los días porque está en el expediente del 2023, que decía que uno de esos que está ahí beneficiado, que ahora está en su casa, de no sé cuál de la compañía, Farmacar, no sé cuál, 4% era que servía de los 500,000 que tenía asignados. 4%, 96% no cumplía. Una cosa irrisoria, debían pagarle 2 millones y le pagaban 64. Ya se sabía lo que había, más todas las otras cosas que todavía no se saben y que se promete que se van a saber. Entonces le digo, el cataclismo ha sido tan grande que Participación Ciudadana, aliada de esta administración, desde la Marcha Verde, que caminaban juntos. Usted no oye a Uchi, a Juan Bolívar, veo ahí harta Gracia Salazar con las vestiduras rasgadas y tirando fuego y cosas, pero a muchos otros usted ya ni los ve. Pero habló Participación Ciudadana y es que tiene que hablar porque la cosa ha sido grande. Por más que se quiera, igual que con el caso de los narcos, ahora se están sometiendo. Eso no debió llegar ahí. Si en el 23 ya había esa auditoría, el presidente debió quitar a Jacín de ahí el 23. Y el que estaba en el Consejo Nacional de Salud, que ahora lo pusieron a dirigir SENASA, también sabía lo que estaba pasando. Y los incumplimientos de SENASA con los entregas a CISARRIL ahora se crea una comisión para una bobería rara, cuando eso es lo que tiene que hacer es cumplirse con lo que dice la ley. Participación Ciudadana, informe oficial y balance del 25. Dice, marcado por graves retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción. Hasta Participación Ciudadana tiene que salir. El caso SENASA quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano. Esos son los aliados de Participación Ciudadana que obviamente no pueden quedarse callados. Porque ¿cómo se queda uno callado? En el 2025, varios casos del Partido Revolucionario Moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y en posiciones gubernamentales. Participación Ciudadana. El año 2025 evidenció de forma alarmante la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en las estructuras del Partido Revolucionario Moderno, que fue lo que obligó a Paliza a tener que salir y decir, no, son otros, nosotros, no, tú metiste tu gente ahí. Y yo lo tipifico de una manera muy esquemática. Usted quiere moño modito, aguante jalón. Y usted quería a su gente que le trajeron el saco de cuarto ahí, quería SENASA, coger los cuartos para la campaña, ahora tiene que pagarse los jalones, ahora tocan los jalones. Te hicieron un derrizado, ahora coja jalones. Diputados, regidores, funcionarios y asesores gubernamentales ligados con el asunto del narco. Todo eso venía antes de SENASA. La economía se desaceleró con un crecimiento cercano al 2%. Vamos a ver ahorita la CEPAL y las payasadas que los organismos internacionales hacen, porque aquí se nos quiere a veces vender que dice la CEPAL, que dice el BID, que dice el Banco Mundial. Esa gente, y yo sé de eso porque yo trabajé en Internacional, Departamento Internacional del Banco Central, y lidiaba con el fondo, ahí hasta las comas se las revisaba, cuando me tocó, en el área más fundamentalmente eléctrica, y etcétera, etcétera. Lo que repiten es lo que hacen allí en el piso 12 del Banco Central, lo que lo ponen a decir. La economía desaceleró con un crecimiento estimado cercano al 2%. Pero, repiten la monserga de siempre, afectada por la incertidumbre global. ¿Cuál incertidumbre global? Ahorita vamos a ver la CEPAL y cómo crecen otras economías. Entonces, las economías caribeñas crecen más que nosotros, ellas no están afectadas por incertidumbre global.
no es coherente. Entonces, ya usted ve cómo hasta Participación Ciudadana no se puede quedar callado ante el cataclismo que ha significado este SENASA. Entonces, ¿cuál era la queja de ayer de los obispos y de los evangélicos? Y mi crítica original desde la semana pasada, el lunes, que yo dije, pero a unos sí, a otros no. A unos se los tratan con guantes de seda y a otros con una manopla. Yo decía, no, toro o vaca. La iglesia ayer lo plantea, el trato discriminatorio, las premiaciones, delaciones premiadas, en donde tú devuelves 3 y te quedas con 10 y ya, y delata a los otros, y los otros van mal, y tú tranquilo a disfrutar de tus millones del erario, hurtados al erario. No está bien, y lo hablaba la iglesia, y yo aquí también he sido coherente con eso. Pero lo importante, decía Danilo, que no es lo que se dice, sino lo que se hace. Yo creo que él no sería el mejor de los ejemplos, pero anyway, no es con Danilo. En todo sentido, esa frase es correcta. No es lo que se dice, es lo que se hace. No valoren a las personas por lo que yo soy serio, yo soy tal cosa. No, vamos a ver en la práctica. Y no es como esto empieza, esto es como termina. Y ahorita hablaba con los muchachos acá y digo, cuando yo veo gente que me dice, no, porque yo soy serio, y ¿usted ha manejado presupuesto alguna vez? Más o menos uno trata de indagar. Nadie, usted cuando pase por una institución y tenga la facultad, la potestad y para, ¿verdad? Usted que es el que corta el jamón y hace las cosas, cuando salga de ahí, entonces, sí, pues salió serio, es serio. Él pasó por ahí, nos enlodó, salió bien. Ok, perfecto, como debe ser. Entonces, yo digo, no es el bla, 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 ni las explicaciones, ni las motivaciones, ni las justificaciones. Son los hechos que hablan. Y yo, cuando llego a ese punto, uso ya una frase que hasta pudiéramos que decir que es manida, pero déjenme que yo la siga usando porque es muy descriptiva. Y es esta. Si tiene 4 patas y 2 tutumas, ¿qué es lo que es? Un camello, no es una vaca, es un camello. Jenny Berenice niega acuerdos con implicados en casos SENASA. Vamos por penas contra todo, dice ella, que no hay acuerdo. No hay acuerdo, pero unos para su casa, otros para la cárcel. Que conste que yo he estado a favor de que lo debieron, a pesar de que hasta mis hijos estaban vociferando ahí en el Palacio de Justicia, yo estoy a favor y les he explicado de que podían haber estado el juez pudo haberlos mandado medida de coerción, grillete, presentación periódica, 2 millones de fianza, impedimento de salida y vengan para el juicio, inmediatamente arrancar con el juicio. Porque esa medida de coerción nada más era que ellos no se puedan escapar, por ejemplo, a Mongolia y que haya que después esperar 2 años para buscarlo y que nadie sepa dónde se fue, como Quirinito. ¿Ustedes saben un tal Quirinito que dijo que estaba muerto y andaba de parranda? No apareció más nunca. Obviamente le hicieron un cambio de qué sé yo, que sabrá Dios que le hicieron. Bien, entonces Jenny Berenice podrá decir lo que ella guste. Negó que el Ministerio Público haya llegado a algún acuerdo de culpabilidad o se le haya otorgado algún criterio de oportunidad. No se le ha otorgado ningún criterio de oportunidad, pero no están los socios de las compañías. No se le ha otorgado ningún criterio de oportunidad, pero no están los que tienen acciones de las compañías. Y los mandan para su casa. El Ministerio Público pide, vamos a mandarlo, medida arresto domiciliario y a esto cárcel. O me los manda todos para la cárcel o me los manda todos para la casa. O los manda todos para afuera. Porque a unos sí, cuando a los culpables realmente, el que se quedaban con el dinero pesado, que era la parte empresarial, que me estaban extorsionando. Qué lindo, aunque más que vengan y me extorsionen a mí. Yo le doy el 30 y ¿con cuánto me quedé? Con el 70 de lo que nos buscamos por fuera, como dicen los tigres. Y el que iba y recogía, dice, yo le llevaba 90, así. Pero obviamente que todos están en el mismo lío. Entonces, ella podrá decir lo que ella guste. Negó que el Ministerio Público haya llegado a algún acuerdo, ¿no? Entonces, por su cara bonita, los mandaron para su casa y a los otros los trancaron. Pero ahí hay una señora que dice, pues, la jefa de ella está libre
Ni siquiera en el expediente, porque no es solamente esta parte, ¿eh? Que prometen un 2.0, que vienen farmacia, vienen laboratorio, vienen médicos, vienen clínica, venga todo lo que venga, pero lo que mal empieza, mal termina. Empezó mal desde el sábado que se iniciaron. A 3 lo llaman aquí, vienen con sus abogados, su medicina, hasta los sándwiches y la cosa, después de almorzar a la 1 y pico, y a los otros empiezan a allanarlo. ¿Allanarlo para qué? ¿Cuál bulto? ¿Qué van a encontrar? Ya a esta hora no van a encontrar nada. Si eso tenía meses, años revisándose. Y el presidente mismo lo dijo. Y mandó y ordenó en agosto, ordenó de que venga, que haga una investigación. Usted sabe lo que estaba pasando ahí desde hacía tiempo. Entonces, Jenny podrá decir lo que guste. Pero a la hora de la verdad, los hechos hablan más que 1000 palabras. Unos están en su casa, otros están en... Entonces lo mandan que es para Najayo. Sale Roberto Santana. No, no caben en Najayo. Antes cabían, ahora no caben. Antes cabían, ahora ni caben, ni hay las medidas de seguridad. Hoy ahí no estaba Jean Alain y un grupo. Hoy ahí no estaban todos los del PLD y un grupo. ¿Cómo que ahora no caben? Pero nada más son 7. No fuñan. Entonces, obviamente, no es lo que bla, bla, bla. No es lo que usted diga. No es lo que diga. Usted quiera vender que usted es. Lo que estaba en los hechos, lo que valen. Admitieron su participación en los hechos y han admitido también su colaboración con el Ministerio Público. Que no tenemos en estos momentos acuerdo de culpabilidad. Claro que lo tienen. Que la medida de coerción no significa una pena, sino que permite ese órgano continuar las investigaciones. Por supuesto, eso estamos claros y todo el mundo lo sabe. Pero porque a unos de una manera y a otros de otra, como decían los obispos. Como yo he dicho. Y no tengo nada ni contra unos ni contra otros. Ni conozco a ninguno. Pero el Ministerio Público irá por condenas y ninguno serán tratados como calidad de testigo. Ajá, pero en el mismo documento está una cantidad de personas que han dicho lo que están haciendo y por eso no las ha incluido en el expediente. Se contradicen, salen con una cosa, quieren aparentar ser más papistas que el Papa y al final dejan ver el refajo. Farmacar retira medida cautelar y deja firme la anulación del contrato con Senasa. Esto fue una compañía que le habían dado un contrato para suplir medicamentos ambulatorios. Obviamente no iba a haber nada de eso, pero compras y contrataciones se le echó para atrás. Y ahora con este lío armado, claro que sí. Y ellos iban a seguir con eso. Ni locos que fueran. Es más, quisieran que ni siquiera lo miraran. Farmacar retira, yo no sé ni quién es Farmacar, retira medida cautelar y deja firme la anulación del contrato, porque fue a pelear en compras y contrataciones, que cómo le quitaban ese contrato, que se lo da el otro a la brava, para que obviamente seguir en lo que estaban. Porque es que el descaro, la desfachatez, la arrogancia, y esa frase de Lord Aston que dice, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pierden el juicio, pierden el tino, pierden el prigilio. Yo estoy financiando la campaña, yo soy el jefe de la campaña, yo soy el jefe del sector externo, toda esta gente está con nosotros, a esto es que hay que darle. Ese aportó, a ese hay que ayudarlo y ayudarte. Esos criterios son los que nos han llevado a donde estamos. Y entonces, repito, y lo sintetizo, en esa misma frase que le decía cuando hablaba de los narcos que usted metió y lo puso de regidor, de diputado, de qué sé yo qué, de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, porque llegaban con un saco de cuarto y el dirigente honesto, social, que es reconocido, que no tiene dinero para competir con este turpén, obviamente tú lo dejaste fuera. Entonces, tú cogiste a tu hombre, tú querías moño bonito, ahora aguanta jalones. Usted quería moño bonito, aguante jalones. Y compórtese como dicen ahora. Salió por ahí Jenny Berenice diciendo, usted era muy guapo para robarse lo ajeno y ahora se enferma. Eso no lo dijo ella ahora. Eso lo dijo ella para la otra ocasión, cuando ella era fiscal.
para los otros. Ella en esta ocasión no dijo eso. Y por ahí aparece el juez escribiendo artículos y hablando tripegüiro. Yo me refería ayer de que traición. A usted lo han traicionado de que usted está ahí para estar opinando. Buen sarnícalo, una pausa, que esto es economía y mercado.